Bienvenidos a un nuevo programa de Diálogos Ciudadanos sin Pauta, esta vez con un gran invitado, Juan Carlos Férez. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, muchas gracias, Francisco. Juan Carlos es licenciado en Ciencias Económicas e ingeniero comercial de la Universidad de Chile. Ha sido vicepresidente del directorio de la Fundación para la Superación de la Pobreza en Chile y profesor de la Maestría en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Funcionario de la Comisión Económica para América Latina y CEPAL entre el 78 y el 2012. Experto en estadísticas sociales y de pobreza. Se ha desempeñado como consultor de diversos gobiernos en América Latina y coordinador de diversos proyectos sobre medición de condiciones de vida, distribución del ingreso, cohesión social y pobreza, entre los que destacan el programa interinstitucional del CEPAL BID Banco Mundial para el mejoramiento de las encuestas y la medición de condiciones de vida en América Latina y el Caribe, el proyecto CEPAL Unión Europea para el desarrollo de un sistema de indicadores para el seguimiento de la cohesión social en la región, y proyectos de red de instituciones expertos para el desarrollo de estadísticas sociales en América Latina. Hasta el año 2012 se desempeñó como jefe de la División de Estadísticas Sociales de la CEPAL, cargo al que presentó su renuncia luego de la polémica generada al conocerse los temas relacionados con la encuesta CACEN. Es autor de varias publicaciones sobre temas de su especialidad. ¿Cómo estás, Juan Carlos? Muy bien, muchísimas gracias. Encantado de estar en tu programa. Muchas gracias. Uno de los temas que ha cruzado la discusión y la conversación en este programa ha sido justamente los temas que dicen relación con la inclusión social, la cohesión social, la distribución del ingreso. Me gustaría que tú nos hicieras un diagnóstico de cómo está nuestro país hoy día. Yo creo que quizás lo primero que habría que reconocer es que el país en los últimos años, y particularmente en los últimos 20, 25 años, ha tenido una evolución bastante progresiva desde el punto de vista de su capacidad de generar riqueza, de atender a las necesidades de vastos grupos que estuvieron tradicionalmente marginados del acceso al bienestar. Hay muchas carencias que se han ido resolviendo con el paso del tiempo, hay sectores de población muy significativos que han visto mejorar su nivel y condiciones de vida. Ahora, el país ha ido cambiando, no cabe ninguna duda, y este estadio de desarrollo que ha ido transitando de manera progresiva va permitiendo resolver muchos problemas, pero también va generando otros. Y en este aspecto uno diría que de aquella pobreza más tradicional a la que estábamos acostumbrados, que era esa pobreza muy visible, que tenía carencias materiales muy evidentes, hemos ido transitando a una pobreza que presenta un carácter y un rasgo distinto. Es una pobreza que ya no radica tanto en la falta de bienes materiales, sino que en problemas que dicen relación con la inclusión social, con la posibilidad de participar en la dinámica de la sociedad, en su toma de decisiones, y por lo tanto poder ir resolviendo lo que son los intereses de las personas de acuerdo a las preferencias que ellos plantean, o sea, generar capacidades en que cada cual pueda ir definiendo un plan de vida y ajustarse después a su concreción. Y ahí es donde uno ve que hoy día aparecen las dificultades quizás más importantes, porque hay sectores que, insisto, han mejorado su vida material, pero que se sienten muy excluidos, por ejemplo, del acceso a una educación de calidad, o muy excluidos a una atención digna y adecuada desde el punto de vista de su salud, o que se sienten muy vulnerables, incluso desde el punto de vista de las tenencias que han logrado acumular, porque hay una inestabilidad en el empleo, porque hay un nivel de endeudamiento que puede ser importante y que respalda de alguna manera ese mejoramiento desde el punto de vista de la tenencia física. Y eso plantea, por lo tanto, un problema nuevo, que ya no tiene que ver solo con aquello de atender a las necesidades más urgentes, sino que muy especialmente atender a una vida social que tiene que ser más inclusiva, más participativa, más reconocida desde el punto de vista de los derechos de las personas. Y seguramente en esta conversación van a surgir esos ángulos del tema, porque creo que son los centrales. Sí, Juan Carlos, ¿por qué tú crees que ha faltado la voluntad política de ponernos pantalones largos para los efectos de establecer mediciones de la pobreza y de extrema pobreza en nuestro país? Yo he sido uno de los críticos, fundamentalmente, con las canastas que miden justamente los estándares de pobreza y extrema pobreza en nuestro país.
Y de alguna manera los gobiernos, cualquiera sea su signo, no ha sido capaz de efectivamente actualizar las cifras de las canastas que hoy día miden justamente la pobreza. ¿Qué ha faltado? La verdad... ¿O nadie quiere que su gobierno aumente la pobreza? Que también es un... Hay algo de eso, sin duda. Este tema no tiene una sola manera de abordarse. Hay discusiones respecto de un método y hay discusión al interior de un método. El que se ha venido aplicando tradicionalmente en Chile los últimos casi 30 años, dice relación con una mirada de la escasez de recursos monetarios. Así es. Pero eso hay que contrastarlo con un costo de satisfacción de necesidades, que es la famosa línea de pobreza. La línea de pobreza se nos ha ido quedando atrás. El motivo que explica eso, en un comienzo, podría haber sido atribuido al hecho de que no se disponía de información como para generar una actualización de los patrones de consumo. Pero ya en los 90 tuvimos una nueva encuesta de presupuestos familiares, en los 2000 la volvimos a tener y ahora estamos generando una tercera. Y por lo tanto, en cada ocasión en que se dispuso de ese nuevo material, se podría haber realizado el ejercicio de actualización. Pero ahí surge lo que tú comentabas, y es que para el gobierno de turno esto va a introducir una cierta confusión, siempre bajo la premisa de que actualizar es sinónimo de elevar los niveles estadísticos de la pobreza. Y por lo tanto se va a atribuir como que hay un retroceso y no que hay un cambio metodológico. Por lo tanto hay una resistencia del gobierno de turno. Y de los que están del otro lado, más bien tienden a incentivarlo, pero si hay rotación después en las responsabilidades públicas, pues cambia también la mirada del tema. Y eso se dio así, por lo menos durante 2 décadas, hasta que llegamos a un punto en que ya quedó bastante evidente de que había que reactualizar nuestra mirada del fenómeno de la pobreza, por lo tanto, nuestra manera de concebirla estadísticamente, de medirla, de cuantificarla, y dentro de eso, actualizar, pero no como la única cosa, el método preferente que se ha venido utilizando, actualizarle sus bases, actualizar el valor de la línea. Es de esperar que lo que surja ahora como contribución de la Comisión Asesora Presidencial que está operando en este tema, sea precisamente algo que nos deje en un plano superior, no solo desde el punto de vista de disponer de una medición de pobreza monetaria más actualizada, metodológicamente y de acuerdo a sus parámetros, el costo de la línea, por ejemplo, sino que también una mirada que incorpore otras dimensiones del problema. Por eso se habla de medición multidimensional de la pobreza, y no solo de la pobreza, sino que también logre capturar lo que es las condiciones de vida de los que están en la parte baja de la distribución de ingresos y que no solo están constituidos por personas que estadísticamente calificamos en pobreza, sino que también por aquellos que engrosan este grupo de vulnerables y que presentan un perfil particular que la política pública debiera atender también de una manera preferente. Esta mirada multidimensional y que va a permitir efectivamente establecer las líneas de la pobreza en nuestro país, ¿cuál es su grado de avance? ¿Cuándo debiéramos esperar que esos cambios se produzcan? ¿Y tú crees que va a haber voluntad política o no de implementarlo? A mí me da la impresión, por lo que se ha planteado como cronograma de trabajo de la Comisión, de que hacia fin de este año, o cuando más comienzo del próximo, se debiera disponer de una propuesta a este respecto. Seguramente, y sería deseable que así ocurriera, una propuesta tan relevante, tan significativa, debiera también contar luego con un espacio de debate público para eventualmente enriquecerla, mejorarla, perfeccionarla, siempre es posible, hay espacio para eso, pero también para asimilarla, para validarla socialmente, para que todos estemos más o menos de acuerdo en que esto es una buena manera, al menos en este tiempo, de dar cuenta de cuáles son las magnitudes y características de los problemas de pobreza y de vulnerabilidad en el país. Por ese lado, yo soy optimista, creo que hacia fin de año vamos a tener una propuesta que vigorice el debate sobre estos temas y ojalá se pueda poner en práctica dentro de poco. ¿Y cómo darle esas cifras, perdona? También certeza, porque hemos vivido en los últimos tiempos justamente cuestiones de planteamiento respecto de si las cifras, por ejemplo la CACEN,
o el último censo, y que ya es evidente, si efectivamente esas cuentan con el reconocimiento transversal respecto de la certeza y la fiabilidad de las mismas. Entonces me gustaría que tú nos dijeras qué pasa en Chile que nos cuesta efectivamente, primero, medirnos en estos índices y estándares. Ese es hoy día, no vamos a decir el tema, pero es un gran tema en torno a lo que estamos conversando desde la óptica de generar mediciones de estos fenómenos sociales, en particular de pobreza, porque se ha deteriorado fuertemente la credibilidad de muchas de las acciones y en algún caso de instituciones que han estado tradicionalmente abocadas a proveerle a la sociedad este tipo de indicadores, este tipo de insumos. Yo quisiera generar un contraste, porque uno podría pensar de que esto ha sido tradicionalmente así. Y la verdad es de toda justicia reconocer de que, por ejemplo, Chile empezó a implementar esta medición de la pobreza en base a la encuesta CACEN el año 1987. Se hizo en prácticamente 13 oportunidades y siempre generó un debate, pero que era un debate que muy rápidamente se fue concentrando en lo sustantivo del fenómeno de que daba cuenta estas mediciones y no en las metodologías, que no fuera cuando surgían términos de la necesidad de actualizar los valores de las líneas, etcétera, y que eso es perfectamente legítimo y que no hace un cuestionamiento de fondo. Pero ya estaba aceptado socialmente por los actores públicos de que esa era una medición razonable y que se llevaba regularmente a la práctica con todos los respaldos técnicos y la confiabilidad y la independencia que se requería desde el punto de vista de una estadística pública. Bueno, eso se ha puesto en entredicho. Tú has mencionado lo de la CACEN, ahora lo del censo, el problema institucional del INE, que es un poco más serio, porque es el estamento que el Estado tiene para atender a Nosotros hemos propuesto un INE autónomo. Es que eso es un paso absolutamente estamos en necesario. Eso con el senador Baldo Procuriza hace bastante tiempo, lo propusimos en el gobierno anterior y ahora hemos insistido, porque creemos que es importante que haya una institución al margen de los gobiernos de turno, que en definitiva pueda llevar estos indicadores que finalmente son los que, en base a los cuales se formulan las políticas públicas. Eso es fundamental. O sea, hoy día el país no puede sacar de agenda el dotarse urgentemente de una institucionalidad del INE que le dé la autonomía, pero entendiendo la autonomía como un elemento crucial para el fortalecimiento institucional. No es el único, pero sin duda que es determinante. Lo menciono porque a veces puede generarse la ilusión de que basta con una resolución a nivel legislativo que le dote de cierta autonomía, le ponga el rótulo de institución autónoma y con eso ya tenemos despejado el problema de fondo. La verdad es un excelente marco, un marco imprescindible, pero a partir del cual uno tiene que concretar todo aquello que desemboque en un fortalecimiento institucional, que es lo que se busca como objetivo último. Este tema nos va a acompañar por un tiempo, porque sabemos de que se pierde la credibilidad a consecuencia de un par de acciones muy infortunadas, pero recuperarla es un trabajo más laborioso. Y por lo tanto tampoco pensemos de que ni el trabajo que está haciendo la actual comisión y el producto que entregue hacia fin de año, o el hecho de que surja una ley de autonomía del INE, nos va a permitir dar vuelta a la página. Nos crea mejores condiciones para empezar a recuperar esa credibilidad perdida y sobre todo a fortalecerla desde el punto de vista de que de ahí en más funcione de forma tal de que la gente se vea muy bien reflejada en el quehacer que hace la autoridad pública para dar cuenta de las condiciones en que funciona la sociedad. Porque eso es lo que a la gente en último término le interesa. No el guarismo estadístico, si está un poquito más arriba, un poquito más abajo. Solo es relevante en la medida de que el guarismo mismo no esté dando cuenta de lo que son efectivamente las condiciones en que la gente siente que está desarrollando su vida. Que esa estadística no guarda relación con la realidad. Y para eso tiene que haber un vínculo permanente entre la autoridad técnica que genera los datos y la sociedad que está de alguna manera orientando cuáles son los datos que se requieren y cuál es la sensibilidad que esos datos deben
mostrar en relación a ciertos aspectos de la vida de las personas. Y ahí hay obligación de ejercer un monitoreo permanente. Por lo tanto, tampoco el cumplir una cierta tarea te da por concluido lo que debiera ser algo que requiere de un seguimiento más permanente. Yo he señalado que la distribución del ingreso en Chile es una verdadera vergüenza moral. Me gustaría que tú pudieras calificar o de alguna manera dar razón respecto de la actual distribución del ingreso en Chile. Yo creo que me gustaría conocer tu opinión, en realidad porque tú eres un experto en materia de cohesión social y medición de la pobreza. ¿Qué debiéramos hacer para mejorar esa distribución del ingreso en Chile? Primero, concuerdo absolutamente con tu juicio y tu calificativo. Es un problema que interpela éticamente a la sociedad chilena de una manera, pero fuertísima. No todo lo que uno quisiera, la verdad, pero es un tema que debiera estar y afortunadamente ha ido consiguiendo situarse en el centro de la agenda. Ahora, este proceso electoral actual es un buen contexto para que estos temas sean abordados, pero también corren el riesgo de que solo se hagan con propósitos estrictamente electorales y después se tiendan a olvidarse. Yo te marcaría ahí dos elementos que creo que son importantes poner a la base de la conversación pública sobre esta materia. Aquí hay que admitir que necesariamente uno tiene que conciliar una dimensión de tipo normativo, y por normativo estoy diciendo también una dimensión ética respecto de la manera en que la sociedad debiera distribuir los frutos del esfuerzo colectivo, y determinadas restricciones que operan desde el modo que esa sociedad ha escogido para funcionar. Si ha escogido el que haya una iniciativa privada, que haya una retribución al emprendimiento, que haya una cierta forma de distribuir el patrimonio y en consecuencia distribuir los resultados de la actividad económica, también uno debe entender de que eso tiene ciertos límites que deben ser respetados. Con esto, en buen castellano, lo que quiero decir es, no se trata de poner solo la aspiración de tener una sociedad equitativa, sino que definir también adecuadamente cuáles son los caminos para acceder a ella. Pero esos caminos tienen que ser dibujados y tienen que ser transitados con las urgencias que el problema plantea en la realidad del Chile de hoy día. Y estamos comparativamente en una situación muy desmedrada. Y ahí es donde surge esta tendencia a poner en esta etapa un acento preferente en la dimensión normativa o la dimensión ética o moral de la distribución del ingreso. Porque todo tiende a confirmar de que tenemos una situación distributiva que no guarda relación con las posibilidades del país desde el punto de vista de la riqueza que genera y que deja márgenes suficientes para que una redistribución sustantiva no afecte el otro gran valor que uno quiere cautelar, que es el crecimiento económico. El país tiene hoy día diferenciales entre los extremos de la distribución del ingreso que son tan grandes que corregirlos de manera significativa no le implican trasladar grandes masas de recursos de los que hoy día están viviendo en abundancia, en superávit, a aquellos que están, por ejemplo, bajo la línea de pobreza o en situaciones muy vulnerables. Ese esfuerzo, por lo tanto, demanda voluntad política y se puede hacer motivado, movilizado por la convicción de que esto es algo que el país, si aspira a tener una mejor sociedad, no puede seguir postergando. Es una tarea de la agenda política de la mayor urgencia y que cuenta con todas las factibilidades para poder hacer. Ahora, no me quiero arrogar el tener la fórmula para avanzar en esa línea, pero precisamente de lo que se trata es, primero, buscar acuerdos es que si estamos transversales para los efectos de poder. Si efectivamente tendemos a generar un gran consenso en torno a la urgencia del tema y lo imperativo desde la perspectiva ética que representa el mejorar la distribución del ingreso, el resto es abrir los espacios adecuados
para que técnica y políticamente se vayan generando las fórmulas. No todas van a ser técnicas. Quisiera insistir en el punto. Siempre se requiere voluntad política. Pues, si Es no, que se requiere voluntad sí, política y se requieren decisiones absolutamente, que son de la esfera de lo político, de la esfera de lo público, que dicen relación con la manera en que uno concibe, mira y administra la sociedad. Y no solo circunscrito a ciertas fórmulas que definen límites que son intraspasables. No, la técnica está al servicio del tipo de sociedad que uno quiere construir. Yo te quería comentar también en materia de cohesión social. ¿Cuánto influye la formulación de las políticas habitacionales? Porque de alguna manera se ha ido marginando a la pobreza hacia la reconstrucción de guetos. Y yo creo que hemos construido malamente una sociedad de guetos, donde chilenos no saben cómo viven otros chilenos. No se conocen, no se topan. Y por lo mismo es importante para la cohesión social rearticular las políticas de vivienda. ¿Es un tema que tú sostienes? Pero absolutamente, absolutamente. Está en el eje, y tú lo conectabas, y a mi juicio muy bien, con esta mirada de la cohesión social. Lo que hemos hecho en los últimos 20 o 30 años en materia de política de vivienda ha tenido claroscuros, pero evidentes, marcadísimos, muchos de los cuales no se hicieron tan visibles en una primera fase de implementación de las políticas de vivienda, pero que